Estamos con el concejal por Cambiemos, Marcelo García. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Franco? Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, son también momentos, ¿no?, de hacer un balance. Está terminando el año. ¿Cómo analiza, ¿no?, estos 3 años de gestión de Cambiemos en nuestra ciudad, en Junín? Hablando siempre en la parte local, que es también donde tenemos injerencia, digamos, la parte de los concejales, ¿no? Por un lado, creo que cuando se ingresó a la gestión, el intendente Petreca y todo el equipo tuvo que empezar a ver sobre todo la parte operativa de qué es lo que se había dejado, lo que era la famosa herencia, que creo que muchas de las cosas, algunas están cerrando recién ahora, pero que obviamente hicieron de un año totalmente de ordenamiento de la casa y empezar a gestionar sobre las faltas que tenía la ciudad, no digo de 12 años por ahí de inacción de parte de lo que era la gestión del meonismo, pero sí de la última parte, llámese de los últimos 4 a 6 años, donde la gestión anterior del intendente Meoni había empezado a decaer. Y bueno, dentro de todo eso también el pasaje que tuvo de llevar a todos los juninenses a hacer Radicales K y todo lo demás, que a lo mejor tratando de sacar un aprovechamiento de lo que hacía la parte política con un alineamiento, terminó, como siempre dije, eclipsando a Junín y a lo mejor relegándolo más allá de lo que venía sucediendo por los distintos colores políticos que tenía en ese momento. Y también después fue discriminado Junín, ¿no?, por el gobierno nacional, ¿no? Sí, totalmente. Por eso digo que termina eclipsando ante esa situación. Entonces, bueno, encontrarse con una deuda no programada, porque muchos dicen, ¿es malo tener deuda? No, no es malo tener deuda siempre y cuando vos lo tengas programado y sabés para qué la llevas y si en realidad estás poniendo, digamos, un endeudamiento que es para infraestructura, para algo que sea realmente beneficioso, no solamente para el momento, sino que haga que esto, y que es lo que creo también, que el intendente Petreca va a ser a lo mejor valorado por lo que está haciendo ahora, dentro a lo mejor de entre 8 a 10 años o 15 años, cuando muchas de las obras empiecen a lo mejor a tener el resultado y que se diga, antes pasaba tal cosa y ahora no está pasando porque se hicieron determinadas obras. Hoy, por ejemplo, hay muchas que están todavía en ejecución, que mucha parte de la oposición también lo que hace es tratar de opacarlo, diciendo de que no se terminan las obras, como si fueran obras que es una cuadra, por ejemplo, de cordón cuneta o algo por el estilo, y acá estamos hablando de millones de pesos que se trajeron, que se gestionaron, que se dice también, eso no es parte de a lo mejor de lo que es recurso del municipio. Si es con recursos del municipio, eso creo que nunca se hubiese logrado hacer, que de hecho pasaron mucho tiempo y ninguno la pudo hacer. Todo el mundo a lo mejor la soñó, pero el que la hizo y que la trajo y que la está pronto a terminar es el intendente Pablo Petreca. Entonces, eso también debe ser valorado. Acá siempre hablamos de la gestión, de la gestión, de la gestión. Sí, tenemos que ver que son 135 municipios los que están en competencia para gestionar y llevar cada uno para su ciudad, para su pueblo, llevar algún tipo de obra. Y realmente se trajeron en estos 3 años muchísimas obras que hacen a la infraestructura, que van a ser un desarrollo que, bueno, de hecho tuvimos ahora un temporal bastante importante, más allá de algunas de calles que se tuvieron y que obviamente el vecino ahora reclama porque obviamente no podían salir de la casa o alguna cosa de eso, pero no tuvimos situaciones como pasaron a lo mejor otro tipo de ciudades con evacuaciones masivas o algo por el estilo, que en otras épocas ocurría. Ahora eso realmente está mermando, digamos, en lo que hace nuestra ciudad, lo cual también es bueno, ¿no es cierto? Ahora, estuvo en un programa anterior el concejal José Brusone, ¿no?, del kirchnerismo, y dice, bueno, la cuestión de las obras está muy bien, pero fue un mal negocio para Junín, dice el kirchnerismo, por el tema de la recesión en la economía, la caída del consumo, el cierre de algunos comercios. Le preguntaría también, a lo mejor, 112 años de gobierno nacional, el desagüe pluvial, digamos, de la zona
del cuadrante norte y todo lo demás es financiado por la Nación, en Junín. Él estaba dentro de lo que era el gobierno nacional. Claro. ¿Y cómo ve? La podría haber gestionado, ¿no? ¿Y cómo ve el tema de cómo está la ciudad en cuanto a lo económico? Obviamente hay una recesión, el comercio, que es un sector importante, no la está pasando bien. Hay, digamos, un ajuste importante, ¿no? Sí, la situación económica, obviamente que no escapa a lo que está pasando, digamos, en sí, en cuanto a lo que es el cambio de un modelo, donde obviamente... antes el mayor paraguas, digamos, en lo que era la parte ocupacional era el Estado. O sea, todos trataban de ir hacia algún empleo del Estado para tener esa cobertura, ya sea con ocupación, subocupación. Muchas de las empresas también, si no eran subsidiadas por el tema del Estado y teniendo todo esto a los fines de generar este tipo de puestos, lo cual tampoco era una economía real. Hace que bueno, este tipo de situaciones pasen a estar en una coyuntura como la que estamos hoy por hoy. Y obviamente que si tenemos que volver a tener que hablar sobre el tema de la inversión estatal en infraestructura a nivel de producción, creo que no fue la mejor, porque indudablemente el tema de romper la matriz energética, que es uno de los principales motores que tiene la producción, obviamente generar empresas, digamos, en sí, donde no nos podíamos autoabastecer ni de gas, ni de electricidad, ni nada por el estilo. Hoy eso se está recomponiendo, más allá de todo el sacrificio que nos toca a todos, y obviamente que esto se siente, y bueno, nos va a llevar a lo mejor a seguir poniendo esto, pero tratando de buscar a lo mejor una solución de que el Estado no sea el total interventor de todo esto, que a lo mejor era también una situación donde vemos que lo que trataban de lograr, lo que lograban con esto, digamos, era desviar el dinero vendiéndonos espejitos de colores, y hoy tenemos un desfile hacia Ezeiza y no hacia lo que es la parte de productividad. O sea, usted dice que esta recesión, estos problemas graves que está viendo, ¿no? En el esquema productivo, en el consumo, todo esto es parte de lo que heredó el gobierno de Cambiemos. Sí, sí, totalmente. Pasar de un modelo a otro, esto conlleva a este tipo de situaciones, donde vos no sabías realmente en qué situación de la economía estabas parado, donde tenías fácilmente 8 tipos de cambio de dólar, por nombrar una sola de las monedas, que no sabías, digamos, cuál era el parámetro real, que no se medía inflación, que no se medía pobreza, que no se medía nada, y que te decían que la movilidad social era tener un teléfono y alta llanta. Me parece que no es el motivo del cual deberíamos hacerlo. Me parece que pasa por otro lado, que perdimos mucho en cultura, sobre todo cultura de trabajo. Me parece que perdimos mucho en educación, pero bueno, este tipo de situaciones, y no estoy hablando de situaciones de lo que pasa en educación, digamos, en conflicto en sí, ni docente, ni nada, pues digo en el contenido en sí, de que, bueno, hoy por hoy se están haciendo mediciones, uno, y lo decía el rector de la UNOVA hoy, que cumple 16 años en nuestra ciudad, la universidad, lo cual es para felicitar también, y aprovecho la ocasión para hacerlo. Decía que se recibe 1 de cada 2 alumnos en el secundario. Claro. Entonces, o sea, la mitad no se recibe. La mitad no se está recibiendo. Claro. Entonces, en esa situación, en ese cuadro de situación... Pobreza que lamentablemente aumentó, ¿no?, con el gobierno de Cambiemos, según los últimos datos, ¿no? Sí, hubo un pequeño aumento, pero en realidad también estamos dando datos que son sinceros, que se arrancaron en realidad sin tenerlos, donde se empezaron a sincerar datos, donde tenés que volver a encarrilar muchas situaciones, donde a veces en algunos casos llegás tarde porque ya estaba hecho la mayoría de, llamémosle si queremos, daño. Eso es fundamental, tener datos claros, precisos, confiables, ¿no? Uno ve la inflación del INDEC terminó siendo más alta
que la que pronosticaban las consultoras privadas, ¿no? Esto marca un cambio, por lo menos en cuanto a los números, ¿no? La credibilidad. Entonces, bueno, en función de esto creo que también hay que tener este tipo de sinceramientos y a partir de ahí tener la posibilidad de seguir tomando determinaciones. ¿Cree que, bueno, nos estamos encaminando, ¿no?, a un año electoral? ¿Cree que el votante juninense va a votar pensando en las obras que llegaron a Junín, en la gestión netamente local, o que va a poner en la balanza también el plan económico nacional y cómo está su economía al momento de votar? Yo creo que, primero, que no hay que subestimar al votante. O sea, todos... creo que en mayor o menor medida siempre en algún lado impacta más alguna de las situaciones. Aquel vecino que a lo mejor no tenía nada de infraestructura o no tenía o lo que le quería o anhelaba era tener, digamos, el asfalto y le pasó, o tenía a lo mejor la posibilidad de no tener cloaca y la tiene. Para ese vecino es sumamente importante. A lo mejor aquel que no la tiene o a lo mejor ya lo tenía, le va a impactar a lo mejor otro sector de lo que haga, digamos, a su parte familiar o a su parte personal. Entonces, bueno, creería yo que eso es muy subjetivo y creo que muchos también, porque se ha hecho mucha parte de infraestructura, que Junín estaba relegado, que muchas veces se ataca, como decía, de parte de la oposición, de que llegan obras, de que se hacen adendas, de que tenemos, no sé, que nuevas partidas de dinero, que hay que verla, pero lo que no sé si es que quieren que haya realmente progreso, digamos, en Junín, que es lo que puede hacer un intendente, traer obras, traer infraestructura para ver cómo seguir transformando, digamos, a Junín, la realidad de cada uno de los barrios, y que algunas veces nos toque, porque siempre tocaba, o veíamos que en una ciudad vecina tenían tal cosa, o un plan de vivienda, o algo por el estilo, o asfalto, o le llegaba un acceso, y Junín siempre quedaba relegado. Ahora que nos toca a nosotros parecería que no, que eso está mal, que nos viene a nosotros porque estamos alineados. O sea, siempre vemos que se critica, pero tampoco se ponen ideas, o cuando tuvieron la posibilidad de ser gobierno, no volcaron ese énfasis en gestionar para traer para Junín. García, es usted una de las principales espadas, ¿no?, del intendente en el Consejo Deliberante. Se viene un debate que siempre es ríspido, ¿no? El debate por el presupuesto, por la previsión del gasto para el año que viene, y el debate por las tasas, ¿no? Ya ha anticipado el municipio que en promedio van a aumentar alrededor de un 40%. ¿Qué debate espera en el Consejo? Primero que... creo que muchas de las cuestiones, como vos venías diciendo, el tema de ver a lo mejor qué es lo que se pone en el debate. A veces se nacionaliza la cuestión y se trata de bajar al nivel local situaciones de cuestiones de agenda nacional, que acá tenemos que ver nosotros, digamos, cómo impacta y cómo tratamos de seguir avanzando para la parte de Junín. Entonces, en función de eso, creo que toda la oposición hizo campaña, por ejemplo, con transporte público. Es algo que va a estar en el presupuesto. Entonces, si se quiere tener, se quiere sostener, en un principio era transporte público a cualquier costo. Se hizo todo, se planificó, se sacó a licitación, se presentó una sola empresa, no hubo otras ofertas. Se criticó la forma, se criticaron un montón de cosas. Ahora aparentemente es como que no se quiere el transporte público. Ahora la cuestión es cuánto nos va a salir a los juninenses. Si queremos saber o tener, digamos, ese derecho, los juninenses, de tener un transporte público, cuando decían, esto tiene que ser sustentable, tiene que ser en el tiempo, tiene que ser... Bueno, nosotros tenemos que apoyar y todo lo demás. Cuando se habla de quién va a sostener esto, y dice el municipio, el ejecutivo tiene que hacerse cargo. El municipio tiene que hacerse cargo, y ¿sale de qué? Sale de las tasas. Cuando decimos, bueno, ahora supuestamente se trajo el transporte público para hacer un aumento de tasas únicamente. Lo cual me parece un criterio totalmente errado, fuera de lugar. El transporte público va a tener un financiamiento que obviamente tiene que salir de las propias partidas del municipio. No es que se están creando nuevas tasas ni nada, sino que se crea es un fondo
para poder sustentarlo. Que va a salir del estacionamiento medido también, sí, ¿no? de ciertas tasas que ya están creadas o derechos que ya están creados. Claro. Después el cuestionamiento es, ¿eso lo va a poder sustentar o no? Y yo no sé si van a subir 2 personas o van a subir 10 o 15 o 20, y ojalá que el transporte público se autosustente y que realmente volvamos a tener la idiosincrasia dentro de Junín para volver a tener el transporte público. O que el transporte público se empiece a sustentar solo. Pero bueno, hay que diagramar y tener una estrategia para poder sostenerlo y que esto ocurra, de poder llevarlo hacia esto al vecino de Junín. Claro. Porque si no, estaríamos haciendo un sistema para decir, bueno, no, esto no funciona, entonces listo, ya está, ¿vieron? Esto ya pasó. No, y no es así. O sea, lo que usted pide es que haya razonabilidad, ¿no? En el responsabilidad y razonabilidad. Claro. Porque después es fácil crear tasas que en realidad lo que hacen es chupar fondos del municipio. El municipio somos todos. Cuando se vota esto, se vota, y cada vez que se hace una ordenanza que a lo mejor repercute en que el municipio tiene que poner fondos, los fondos se los hacen poner a los vecinos, a todos nos hacen poner fondos. Claro. Entonces, cuando buscan el tema de que por ahí, por algún tipo de ordenanza o algo, se desfinancie el municipio, porque hay muchos que lo que quieren hacer a través de una ordenanza no es mejorar, sino desfinanciar, porque cuestionan o cosas que a lo mejor son muy bonitas, pero a lo mejor no son para los momentos. Hay que tener responsabilidad también en lo que se hace. Claro. Entonces, cada vez que se pone, dice, el municipio deberá poner las partidas necesarias para financiar tal ordenanza. El municipio de usted, señora, usted, señor, yo, todos somos. Claro. Entonces, ¿eso de dónde lo va a financiar el municipio? De las tasas. De las tasas. El municipio tiene que pagar, obviamente, la parte operativa que tiene. Y obviamente la parte gremial obtuvo un muy buen acuerdo con el Ejecutivo de no perder, y lo dijeron los mismos responsables de lo que hace al gremio, que no perdieron ante la inflación. Más allá que después digamos todavía los sueldos son bajos, sí, estamos dentro de una carrera, digamos, en sí, o de un proceso, de un camino que se agarró también demasiado bajo y que se tiene que recomponer, y no va a ser de un día para otro. El convenio colectivo de trabajo, todo ese tipo de cuestiones hace que a lo mejor Junín con otros municipios no esté en la misma igualdad de condiciones. Claro. Porque las pautas pasan por otro lado. Entonces, todo eso tiene que ajustarse en realidad a través de ¿qué? Del financiamiento y de lo que va a repercutir, digamos, en las tasas. Marcelo García, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.